Buenas, buenas. Un placer, yo soy el Dr. Christopher Champion del Laboratorio Microbiológico RISU. Esta semana estaremos hablando sobre la detección de enfermedades autoinmunes, pruebas realizadas por el Alegría durante toda la capacitación. Ojalá la disfruten bastante. Para lo que es la agenda de hoy, vamos a tratar los temas del ANA, ENAS, ANAS positivos con ENAS negativos, ANCA-C, ANCA-P, factor reumático, anti-CCP, anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1, antitiroglobulina y antimicrosomales. Adicional a esto, calprotectina fecal. Entonces, empecemos hablando del ANA. Iniciemos con los principios de la prueba. Entonces, los anticuerpos antinucleares, o mejor llamados y conocidos como ANA, son un grupo de autoanticuerpos que atacan componentes del núcleo de las células. Entonces, iniciemos por qué es un autoanticuerpo. Un autoanticuerpo es un anticuerpo que genera nuestro mismo organismo contra algo nuestro propiamente. En este caso, es un anticuerpo directamente que va a atacar al núcleo de las células. Está asociado con enfermedades autoinmunes sistémicas, una de las cuales conocemos la más común, pues lupus eritematoso sistémico. El método más comúnmente utilizado para la detección de este ANA es la inmunofluorescencia indirecta, o mejor llamado IFI. Esto utiliza células llamadas HEP-2 que permiten visualizar patrones específicos de unión de los anticuerpos al núcleo. Voy a iniciar por explicarles brevemente los patrones, pero es solamente mencionados ya que eso no es lo que hace la Alegría, sino es información importante para que entiendan cuál es el estándar de oro para la prueba ANA. Entonces, el primer patrón que vamos a hablar es este que ven en pantalla, se llama patrón homogéneo. Este se ve como la imagen que ven ahí y se ve caracterizado por la fluorescencia uniforme del núcleo, completamente lleno. Como pueden ver en la imagen, no hay puntitos de nada. Entonces, común en lupus eritematoso sistémico y en algunos casos de enfermedades de tejidos conectivos mixtas. Para continuar, iríamos con el patrón moteado o el patrón speckled, como se conoce en inglés. Entonces, este patrón es de los tres tipos que pueden ver ahí en pantalla: el moteado fino, el grueso y el pleomorfo. Eso es como imágenes representativas, pero aparecen puntos dispersos en el núcleo y asociado con varias enfermedades, incluyendo lo que es el síndrome de Sjögren, lupus y también la esclerodermia. Para continuar, vamos con el patrón nucleolar. El patrón nucleolar es una muestra de fluorescencia concentrada específicamente en los nucleolos del núcleo. Entonces, comúnmente se ve en esclerosis sistémica, o sea, la esclerodermia, y en algunas formas del síndrome de Sjögren. Y por último, lo que vamos a ver es el patrón centromérico. Como pueden ver, aparece como puntos a lo largo del núcleo, debido a la unión entre las regiones centroméricas, altamente específico para las esclerosis sistémicas limitada, también conocida como el síndrome de Crest. Para continuar, vamos a hablar sobre las enfermedades asociadas con los ANAs positivos. Entonces son 5. Iniciando con el lupus eritematoso sistémico. El 95% de los pacientes que tienen lupus tienen ANA positivos y solo un 5% los tienen negativos. Aquí podemos ver lo que es un marcador de alta sensibilidad pero de baja especificidad. Entonces, ¿qué significa esto? Alta sensibilidad es porque si normalmente un paciente tiene lupus, lo más común es que los ANAs den positivos, por lo que es muy sensible a detectar ese lupus. Ahora, tiene muy baja especificidad porque no nos va a indicar si el paciente realmente tiene lupus o tiene alguna otra enfermedad autoinmune sistémica, por lo cual el ANA esté dando positivo. La artritis reumatoide es la siguiente enfermedad. Un pequeño porcentaje de los pacientes con artritis reumatoide pueden tener ANA positivos, aunque los anticuerpos anti-CCP y el factor reumatoide son más específicos para esta enfermedad. Luego, vamos con la esclerodermia, a menudo con un patrón nuclear o centromérico, en los patrones que vimos anteriormente.
y los anticuerpos anti-SLC70, que es la topoisomerasa 1. También son muy comunes en la detección de la esclerodermia. Los síndromes de Sjögren se caracterizan por tener la presencia de ANAs en combinación con anticuerpos anti-RO o los conocidos SSA o anti-LA, conocidos como SSB, pero no siempre están presentes para tener ese síndrome. Adicional a esto está la enfermedad mixta del tejido conectivo. Los pacientes con la enfermedad mixta de tejido conectivo pueden tener un patrón moteado en el ANA junto a los anticuerpos anti-RNP. Ahora vamos a hablar de los distintos métodos en los que se puede aplicar la prueba ANA. Entonces, la normal que les hablé con los patrones, donde se los mencioné, es la inmunofluorescencia indirecta o el IFI en células de HEP2. Luego el segundo, que en este caso es importante mencionar que es el que genera la alegría o el que realiza la alegría, es el ELISA específico. Y por último está el radioinmunoensayo, RIA o Western Blot. Ahora vamos con la interpretación de resultados, iniciando por el ANA positivo. Un ANA positivo indica la presencia de anticuerpos antinucleares. Puede ser indicativo de una enfermedad autoinmune sistémica. Sin embargo, debido a la baja especificidad de esta prueba, el ANA positivo tiene que también interpretarse con relación a la clínica del paciente. En general, los títulos de un ANA superior a 1 sobre 160 son más clínicamente relevantes que aquellos que están en 1 menor a 160. En individuos sanos también es importante recalcar que los ANA positivos pueden ocurrir hasta en un 20% y más que todo en personas mayores, pero tienen títulos, como les había explicado, de 1 menor a 160, por lo que no son clínicamente relevantes hasta que superan el 1/160. Ahora, con lo que es el ANA negativo, hace poco probable la presencia de enfermedades autoinmunes sistémicas, aunque no las descarta completamente. Algunas enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus inducido por fármacos o enfermedades en etapas tempranas pueden presentarse como un ANA negativo. Como lo di en el ejemplo anterior, no sé si se acuerdan que estábamos hablando de que el lupus, el 95% de los pacientes que tenían lupus sí iban a tener un ANA positivo, pero en este caso, como podemos verlo, el lupus inducido por fármacos es ese 5% en el que el ANA es negativo, pero el paciente sí tiene lupus. Por eso es tan importante recalcar la clínica del paciente junto a los resultados de las pruebas. Ahora hablemos acerca de las limitaciones de la prueba de ANA. Entonces, tenemos tanto falsos positivos como falsos negativos. Lo que es falsos positivos es debido a la baja especificidad que habíamos estado hablando. Entonces, un resultado positivo para ANA no siempre indica que una enfermedad autoinmune puede ser provocada por alguna infección viral, algunos fármacos como lo puede ser la procainamida y la edad avanzada de algún paciente. Estos todos pueden alterar y generar que se dé un positivo cuando realmente no hay ninguna enfermedad. Ahora, los falsos negativos también existen, pero son raros. Algunas enfermedades autoinmunes pueden estar presentes sin un ANA positivo. Esto puede deberse a la variabilidad en los métodos de la prueba o la fase temprana de esta enfermedad. Quizá apenas está iniciando, por lo que no hay un título fuerte del anticuerpo, por lo que no podemos detectarlo o no es clínicamente relevante. Ahora sí voy a atacar lo que es el ANA, pero en la alegría. Entonces, esto es literal el copia y pegue de lo que dice la alegría en cuanto al procesamiento de la muestra. Entonces, lo que se debe hacer es retirar la lámina de aluminio de los pocillos vacíos de la 1 a la 4 en la tira de la prueba. Esta tira de la prueba vamos a verla en la siguiente diapositiva. Pero entonces, usted retira del 1 al 4. No retire la lámina con el código de barras impreso, que cubren los pocillos del 5 al 8, porque esto es donde va a utilizar el alegría para poder leer qué prueba es y saber qué tipo de pipeteo y análisis, interpretación de datos y demás. Entonces, nosotros como microbiólogos o como el personal encargado de realizar la prueba, vamos a pipetear 10 microlitros
y colocarlos en la muestra del pocillo 1. Esto va a ir sin diluir, sin hacer absolutamente nada, solamente se colocan los 10 microlitros de la muestra. Luego, se inserta la tira en lo que es el sys tray, que es donde se ingresa la pruebita, que es como un medio óvalo, no sé si han tenido la posibilidad de verlo, y esta se va a ingresar en la posición correcta del instrumento de alegría. Si es el tray A, se mete en el tray A. Si es el tray B, se mete en la posición del tray B. Luego se le da iniciar a la ejecución de la alegría y todos los pasos posteriores se realizan automáticamente. La ejecución tanto del test como la interpretación de los resultados. Entonces, ¿qué es la prueba en la alegría? Es una mezcla de antígenos purificados. ¿Cuáles? El RO52, el RO60, el LA, el RNP, el RNP70, RNPA, RNPC, SMB, SMD, SME, SMF, SMG, SCL70, JO1, ADN doble cadena, ADN de cadena simple, polinucleosomas, mononucleosomas y el complejo de histonas, histona H1, histona H2A, histona H2B, histona 3, histona H4, la PMSL100 y el centrómero B. Todos están recubiertos en pocillos con microplacas. Entonces, el alegría cuenta con microtiras de 8 pocillos codificadas con barras llamadas tiras de prueba de alegría. Cada tira está diseñada para una única determinación de una muestra de paciente. La tira de prueba de alegría contiene un conjunto de completo de reactivos. Entonces, que incluye el conjugado enzimático, el sustrato enzimático, el tampón de la muestra y el control específico para la prueba. Además, cada tira cuenta con 2 pocillos recubiertos de antígeno que sirven como pocillos de reacción para un control y otro para la muestra del paciente. La determinación se basa en una reacción inmunoenzimática indirecta con los siguientes pasos. Los anticuerpos presentes en la muestra positivo se unen al antígeno recubierto de superficie de los 2 pocillos de reacción, formando un complejo entre el antígeno y el anticuerpo. Después de la incubación, un primer paso de lavado elimina las moléculas que no fueron unidas de manera inespecífica. El conjugado enzimático añadido a continuación se une al complejo de antígeno-anticuerpo inmovilizado. Tras esta incubación, un segundo lavado que elimina el conjugado enzimático que no se unió al complejo antígeno-anticuerpo. Tras la incubación, ya se hace la adición y la limpieza. Se hace la adición de la solución de sustrato enzimático que provoca la hidrólisis y el desarrollo de color durante la incubación. La intensidad de este color, que es específicamente azul, se correlaciona con la concentración que hay de complejo antígeno-anticuerpo y por lo tanto se puede medir a través de a través de una medición fotométrica a 650 nanómetros, que es la detección del color azul. Ahora hablemos acerca de los ENAs. Los anticuerpos contra antígenos nucleares extraíbles, ENAs, son anticuerpos dirigidos contra proteínas específicas del núcleo celular. Los ENAs incluyen una variedad de proteínas que cuando se combinan con los ANAs permiten identificar más específicamente la enfermedad autoinmune subyacente. Los antígenos de los ENAs principales y sus enfermedades asociadas son el anti-Ro-SSA, asociado con lupus eritematoso, y el síndrome de Sjögren. La anti-LA o SSB es frecuentemente asociado con el síndrome de Sjögren, pero también puede presentarse en el lupus. El anti-SM o anti-Smith es altamente específico para lupus y aunque solo aparece en un 20 o un 30% con los pacientes de lupus, su presencia prácticamente que confirma el diagnóstico. Continuando tenemos la anti-SCL70. Este anticuerpo está altamente asociado con la esclerosis sistémica difusa o mejor llamada esclerodermia. También tenemos el anti-JO1 específico para miopatías,
inflamatorias, particularmente la poliomiositis y la dermatomiositis. Entonces, también tenemos el anti-U1-RNP, relacionado principalmente con la enfermedad mixta de tejido conectivo, o MTC, pero también puede aparecer en el lupus y esclerodermia. Y para finalizar tenemos el anti-RNP, presente en pacientes con enfermedad mixta de tejido conectivo, en menor medida con el lupus. El anti-MI2 se encuentra en pacientes con dermatomiositis. Su presencia más bien es un pronóstico más favorable que en comparación con los otros anticuerpos miopáticos. Y también tenemos el anti-PNMSCL, que se encuentra en pacientes con síndrome de superposición de poliomiositis y esclerodermia. Para los métodos de prueba tenemos la inmunodifusión radial, el ELISA, que en este caso es el método implementado en la alegría, el Western blot y inmunofluorescencia indirecta. Después tenemos la interpretación de los resultados en cuanto al ENA positivo. En un EMA positivo se confirma la presencia de anticuerpos dirigidos contra antígenos nucleares extraíbles. En combinación con el ANA positivo, vamos a sugerir fuertemente que la enfermedad es autoinmune. Cada ENA tiene una alta especificidad para un tipo de enfermedad en particular, como se mencionó anteriormente en lo que habíamos hablado de los anti-SLC y cositas así. Y después tenemos los ENA negativos, que con un resultado de ENA negativo no excluye completamente una enfermedad autoinmune, y más especialmente si tenemos un ANA positivo, pero reduce sí la probabilidad de tener enfermedades autoinmunes sistémicas específicas. Algunas enfermedades que pueden presentar esto son lo que es el lupus inducido por fármacos o las primeras etapas de esclerosis sistémica, que pueden ser ENAs negativos pero con ANAs positivos. Como limitación de estas pruebas, tenemos falsos negativos. En algunos casos, especialmente en las fases iniciales de la enfermedad, los ENAs pueden estar ausentes. Esto puede ocurrir en enfermedades como la esclerosis sistémica limitada o en formas leves de la poliomiositis. También tenemos falsos positivos, aunque es menos común. Los ENAs también pueden aparecer en individuos sanos con condiciones no autoinmunes, aunque es muy raro. Después tenemos las razones para que nos den un ANA positivo y un ANA negativo. Ya hablamos de algunas, pero vamos a seguir profundizando. Entonces, diferencias de la sensibilidad y especificidad. En cuanto a la prueba de ANA, tiene una alta sensibilidad, especialmente para enfermedades como lupus. Sin embargo, su especificidad es baja, lo que significa que aunque es muy probable que detecte el ANA, sí la enfermedad esté presente, pero puede dar resultados positivos en otras condiciones no relacionadas. En encontrarse con los ENAs son más específicos pero menos sensibles. Eso significa que el ENA negativo no excluye completamente la posibilidad de una enfermedad autoinmune. También tenemos las enfermedades autoinmunes no relacionadas con los ENAs específicos. Un ANA positivo puede indicar una condición autoinmune que no necesariamente involucra anticuerpos específicos de los ENAs típicos que ya nosotros estudiamos. Algunos ejemplos pueden estar los artritis reumatoides, que puede ser un ANA positivo, pero los ENAs no va a haber ningún marcador principal de estos, entonces va a estar negativo. El síndrome de Sjögren, si bien los anticuerpos SSA, SSB están asociados a ellos, algunos pacientes pueden tener ANAs positivos sin estos ENAs de SSA y SSB para este síndrome de Sjögren. Y también tenemos el lupus inducido por fármacos. En pacientes como lupus inducido por medicamentos, a menudo tienen los ANAs positivos, pero los ENAs suelen ser negativos. También tenemos el fenómeno biológico o inmunológicos menos específicos. Aquí hay situaciones en las que los ANAs positivos pueden reflejar una reactividad general del sistema inmunológico sin que eso signifique que una enfermedad autoinmune grave. Estas situaciones pueden incluir las infecciones virales bacterianas, pacientes mayores o estado inmunológico en inflamación general. Y también tenemos finalmente los falsos positivos. En algunos casos, los resultados positivos del ANA pueden ser falsos positivos, lo que significa que el paciente no tiene una enfermedad autoinmune. Esto es ocurrido a interferencias de la técnica o condiciones transitorias. El ANA puede ser positivo de forma temporal debido a un estímulo inmunológico reciente, ¿verdad? Y como una infección o, vacunas, por ponerlo solo así. También tenemos que saber qué hacer en caso de que nuestros ENAs sí sean negativos, nuestro ANA sea positivo y sigue persistiendo una sospecha de una enfermedad autoinmune. Entonces, lo que podemos hacer es la prueba anti-doble banda de ADN, que esta es más específica para el lupus,
Las antihistones, utilizando más que todo en el lupus inducido por fármacos. También tenemos el complemento 3 y el complemento 4. Niveles bajos de este complemento pueden indicar una actividad de las enfermedades autoinmunes como el lupus, el factor reumatoide y anticuerpos anti-CCP en artritis reumatoide, y anticuerpos antifosfolípidos asociados con el síndrome de antifosfolípido. Continuamos con el ENA en la alegría, ahora sí, específicamente en el equipo. Se trabaja casi como todas las muestras, se retira la lámina de aluminio en pocillos vacíos del 1 a la 4, no se retira en la parte de después del 5 al 8, ¿verdad? Se pepetean 10 microlitros de la muestra sin diluir en el fondo del pocillo 1, se inserta la tira del cyst tray y se coloca el cyst tray en la posición adecuada que nos indique la alegría, si es el A, B, el B y así, ¿verdad? Se inicia la ejecución de todos los pasos y esto lo hace automáticamente. Ya el instrumento estará listo cuando empiece a imprimir el resultado. Ahora sí, la prueba en general es una mezcla de antígenos nucleares extraíbles, específicamente el SSA, SSB, SM, RNP, SLC70, el JO1, todos están unidos a pocillos de la microtitulación. Entonces, la determinación se basa en la relación inmunosomática indirecta con los siguientes pasos. Los anticuerpos presentes en muestras positivas se unen al antígeno recubierto de la superficie de los dos pocillos de reacción, formando un complejo antígeno-anticuerpo. Después de la incubación, un primer paso de lavado elimina las moléculas no unidas o unidas de forma inespecífica. El conjugado enzimático agregado a continuación, que se une al complejo inmovilizando el antígeno-anticuerpo. Tras la segunda incubación, el segundo paso de lavado elimina el conjugado enzimático no unido. La adición de la solución de sustrato enzimático resulta en hidrólisis y desarrollo del color durante la incubación. La intensidad del color va a correlacionar directamente con la concentración del complejo antígeno-anticuerpo y por ende se puede medir fotométricamente a una absorbancia de 650 nanómetros. Ahora hablemos de ANCA-C y ANCA-P. El ANCA-C y ANCA-P son un tipo de autoanticuerpos dirigidos contra componentes del citoplasma de los neutrófilos, especialmente las enzimas como la proteinasa 3 o la mieloperoxidasa. Estos anticuerpos pueden causar inflamación sistémica al activar los neutrófilos, lo que lleva a una destrucción de los vasos sanguíneos y es una característica de la vasculitis. El ANCA-C es un patrón que se caracteriza por la fluorescencia granular del citoplasma de los neutrófilos y está asociado principalmente por el antiproteinasa 3. Y después los ANCA-P se observan como una fluorescencia alrededor del núcleo del neutrófilo y se asocia principalmente con los anticuerpos anti-mieloperoxidasa. Las enfermedades asociadas al ANCA son la granulomatosis con poliangitis, que es una vasculitis sistémica que afecta principalmente los senos paranasales, los pulmones y los riñones. La mayoría de los pacientes con GPA tienen el ANCA-C, mientras que la poliangitis microscópica afecta los vasos pequeños, principalmente en los riñones y pulmones, y no presenta granulomas. Estos suelen tener más bien ANCA-P. Y después está la granulomatosis eosinofílica con polioangitis. Es una vasculitis asociada con una eosinofilia y afecta los pulmones y otros órganos. Los pacientes pueden tener ANCA-P y pero en algunos casos pueden ser ANCA negativos. Los métodos de la prueba son la inmunofluorescencia indirecta y después el que utilizamos para la alegría, que es el ELISA. En cuanto a la interpretación de los resultados, está el ANCA positivo. El ANCA positivo en combinación con los hallazgos clínicos sugiere fuertemente una vasculitis asociada a ANCA. La identificación del tipo de ANCA, C o P, ayuda a diferenciar entre las tres mencionadas anteriormente. Después tenemos lo que es ANCA negativo. Los resultados negativos no excluyen completamente una vasculitis, ya que en un 10 a un 20% de los pacientes con vasculitis asociada a ANCA pueden ser ANCA negativos, particularmente en los casos del GPA, localizada en formas más leves de la enfermedad. Algunas de las limitaciones de la prueba de ANCA son falsos positivos. Aunque ANCA están altamente asociados con vasculitis, también pueden observarse en otras condiciones autoinmunes, como lo que es la colitis ulcerosa, la artritis reumatoide y ciertas infecciones crónicas. Esto significa que el resultado positivo de un ANCA debe correlacionarse con los síntomas, signos clínicos. Los falsos negativos, como lo mencionamos antes,
Algunos pacientes con vasculitis asociada a ANCA pueden no presentar estos anticuerpos, especialmente en casos localizados o limitados. Algunos ciertos pacientes en remisión pueden tener ANCA negativos a pesar de la historia de la enfermedad. Ahora entramos específicamente en ANCA en alegría. Bueno, como funciona igual que las otras pruebas que hemos visto. Se retira del 1 al 4, se dejan del 5 al 8 sin tocar y que queden bien cubiertos, bien tapaditos, con el código exactamente perfecto para que lo pueda leer a la alegría. Después se pipetean 10 microlitros, se colocan en el pocillo 1 directamente en la muestra sin diluir nada. Se inserta la tira en el cyst tray, el cyst tray se mete en la alegría en la posición correcta, se mete al ejecutar y después ya el instrumento tiene los resultados cuando empieza a imprimirlos. Bueno, esto es una mezcla de antígenos altamente purificados PR3 y MPO. Está unida en los pocillos de la microtitulación. La determinación se basa en la relación inmunoenzimática indirecta de los siguientes pasos. Los anticuerpos presentes en la muestra positiva se unen al antígeno recubierto de la superficie en los dos pocillos de reacción, formando un complejo antígeno-anticuerpo. Después de la incubación, el primer paso es de lavado, eliminar las moléculas no unidas o las unidas de forma inespecífica. Después añadimos el conjugado enzimático que se une al complejo antígeno-anticuerpo inmovilizándolo, y después de otra incubación se pasa un segundo lavado eliminando este conjugado enzimático que no ha sido unido. La adición de la solución de sustrato enzimático provoca la hidrólisis y desarrolla un color durante la incubación. La intensidad del color azul se correlaciona con la concentración del complejo antígeno-anticuerpo y puede medirse fotométricamente a la absorbancia de 650 nanómetros. Ahora continuamos con el factor reumatoideo. El factor reumatoideo es un autoanticuerpo típicamente de la clase IgM dirigido contra la porción Fc de las inmunoglobulinas. Aunque el factor reumatoideo puede estar presente en diferentes clases de inmunoglobulinas como la IgA, IgM, IgG, la clase IgM es la que más comúnmente se evalúa en las pruebas clínicas. De hecho, es la que nosotros evaluamos a nivel de la alegría. El factor reumatoideo no es específico contra una enfermedad, pero está muy asociado con enfermedades autoinmunes, en particular lo que es artritis reumatoide. Existen 4 enfermedades asociadas al factor reumatoideo. La artritis reumatoide, que es el factor reumatoide, está presente en un 70-80% de los pacientes con artritis reumatoide. Aunque es útil para el diagnóstico, la ausencia no excluye la enfermedad, ya que algunos pacientes, especialmente en las etapas tempranas, pueden ser seronegativos. La presencia de factor reumatoideo se asocia con una forma más severa de artritis reumatoide y mayor probabilidad de afectación extraarticular, como los nódulos reumatoides y la vasculitis. También tenemos el síndrome de Sjögren, que tenemos el factor reumatoideo entre un 75 y un 90% de los pacientes. Después tenemos enfermedades autoinmunes mixtas, como lo es el lupus eritematoso, la esclerodermia y la enfermedad mixta de tejido conectivo. También puede estar presente el factor reumatoideo positivo, pero en menor proporción. Otras condiciones que también pueden darlo es en infecciones crónicas como la hepatitis viral crónica, tuberculosis, sífilis y algunas enfermedades pulmonares intersticiales. Se observa ocasionalmente en personas mayores sin enfermedad autoinmune evidente, lo que refleja un aumento en la autoanticuerpo según la edad. Los métodos de la prueba son la aglutinación con látex, nefelometría y turbimedometría, y la de ELISA que utilizamos en la alegría. Para interpretación de los resultados, un factor reumatoideo positivo sugiere una presencia de artritis reumatoide u otra enfermedad autoinmune, especialmente si los niveles de factor reumatoideo son muy altos. Este factor reumatoideo suele correlacionarse con una mayor severidad de la enfermedad de la artritis reumatoide, mayor daño articular y manifestaciones extraarticulares. Sin embargo, también puede aparecer en condiciones no autoinmunes, como lo hemos visto, infecciones crónicas, lo que requiere una interpretación cuidadosa junto a los hallazgos clínicos del paciente. Luego, en cuanto al factor reumatoideo negativo, un resultado negativo no excluye la artritis reumatoide. Más que todo, incluso si estamos en primeras fases de la enfermedad, aproximadamente el 20 al 30% de los pacientes que tienen artritis reumatoide tienen factor reumatoideo negativo. En estos casos, la prueba de anticuerpos de antipéptido cíclico citrullinado, que es el anti-CCP, que vamos a estar hablando más adelante, es una alternativa muy valiosa. En cuanto a las limitaciones, tenemos la sensibilidad y la especificidad limitadas. Aunque el factor reumatoideo es útil para el diagnóstico de artritis reumatoide, su especificidad es baja, ya que puede estar presente con varias otras condiciones que hemos estado hablando. La sensibilidad del factor reumatoideo es aproximadamente el 20 al 30% de los pacientes con artritis reumatoide son seronegativos, entonces pues no es tan sensible que digamos.
El factor reumatoideo en personas sanas puede estar presente en personas mayores sin ninguna enfermedad reumática subyacente, lo que refleja una mayor tendencia a producir autoanticuerpos según la edad que vamos obteniendo. Este hecho puede llevar a unos falsos positivos en personas con edad avanzada. Por último, tenemos los falsos negativos, que pacientes con artritis reumatoide temprana o leve pueden tener el factor reumatoideo negativo, por lo que vamos a ocupar pruebas adicionales como el anti-CCP o estudios de imágenes para poder confirmar ese diagnóstico. Luego, en cuanto a lo que es la alegría, ya propiamente, trabaja igual que todos los últimos que hemos estado viendo. Se destapa el aluminio de la pocilla 1 y 4, se dejan los 5 y 8 que tienen el código bien pegaditos, bien legible por la máquina. Se vamos a pipetear 10 microlitros de la muestra sin diluir en el fondo del pocillo 1. Se va a insertar esa tira en el cyst tray y después del cyst tray se va a colocar dentro de la alegría con la posición que debe de ir. Se inicia la ejecución de las pruebas y al final, cuando ya tienen los resultados, el mismo va a empezar a imprimir los resultados. Lo que posee la prueba en sí son fragmentos CFC de inmunoglobulinas G humanas altamente purificadas que están unidos en pocillos de microtitulación. La determinación se basa en una reacción otra vez ELISA. Los anticuerpos presentes en muestras positivas se unen al antígeno recubierto a la superficie de los dos pocillos de reacción, formando un complejo antígeno-anticuerpo. Después se incuba, se hace un lavado, después del lavado se le agrega el conjugado enzimático, posteriormente se incuba nuevamente y se hace otro lavado que se elimina este conjugado que no ha sido unido. Se le hace la adición de la solución de sustrato enzimático que provoca la hidrólisis generando el color. El color se mide a través de una absorbancia de 650 nanómetros y directamente proporcional a la concentración. Ahora hablemos del anti-CCP, antipéptido cíclico citrullinado. Los anticuerpos anti-CCP son autoanticuerpos que atacan proteínas con residuos de citrulina, un aminoácido que se forma tras la modificación de lo que es arginina en proteínas bajo ciertas condiciones inflamatorias. Entonces, este cambio post-traduccional es común en la artritis reumatoide y promueve la respuesta autoinmune, lo que se convierte en un marcador específico de esta enfermedad. A diferencia del factor reumatoideo, el anti-CCP es mucho más específico para lo que es artritis reumatoide. Los métodos que utilizamos de prueba son el ELISA, que utilizamos para la alegría, y el inmunoquimioluminiscencia. La interpretación de los resultados: tenemos anti-CCP positivo, que la presencia de este en altos niveles indica la artritis reumatoide y suele estar asociada a un curso clínico más agresivo y un riesgo de daño articular permanente. Los pacientes con artritis reumatoide y anti-CCP positivos generalmente tienen una enfermedad más activa, lo que indica una progresión rápida y mayor riesgo de discapacidad. El anti-CCP negativo no es un resultado que descarte la artritis reumatoide, pero sí disminuye la probabilidad. La prueba del factor reumatoideo o criterios clínicos adicionales pueden ser necesarios para llegar a un buen diagnóstico. En algunos pacientes con artritis reumatoide, especialmente en aquellos con artritis reumatoide temprana o seronegativa, los pacientes tienen niveles de anti-CCP, pero pueden ser indetectables. En cuanto a las limitaciones de la prueba, aunque el anti-CCP tiene una alta especificidad, no está presente en todos los pacientes con artritis reumatoide, por lo que la prueba negativa no descarta la enfermedad. También ha sido observado los niveles bajos de anti-CCP en otras enfermedades reumáticas y en algunas infecciones, aunque es menos común. Nuevamente, lo que hace la alegría: se retira del 1 al 4, se deja del 5 al 8, código bien clarito, planito para que lo lea bien el equipo. Se pipetean 10 microlitros sin diluir al fondo del pocillo 1, se inserta la tira en el cyst tray, el cyst tray en la posición adecuada, se le da inicio a la ejecución y después todo pasa posteriormente dentro del equipo. Él hace todas las diluciones y demás que vamos a explicar. Lo que tiene en la prueba son péptidos de vimentina citrulinada cíclica que están altamente purificados unidos a los pocillos de reacción. La determinación se basa en una ELISA. Entonces, nuevamente explicamos que los anticuerpos presentes en las muestras positivas se unen al antígeno recubierto de superficie, formando un complejo antígeno-anticuerpo. Después de la incubación, un primer paso de lavado elimina las moléculas no unidas o de unidad inespecífica. Se agrega el conjugado enzimático, que se junta con el complejo antígeno-anticuerpo, lo inmoviliza y después se hace un segundo lavado para quitar todo aquello que no se haya unido. La adición de una solución de sustrato enzimático que provoca la hidrólisis, y el de hidrólisis genera color. El color va directamente proporcional a la prueba, a la concentración de la prueba, y se mide por fotometría en 650 nanómetros. Ahora hablemos sobre los anticuerpos antifosfolípidos. Los autoanticuerpos
que reaccionan contra fosfolípidos o proteínas unidas a fosfolípidos en membranas celulares, esos son los autoanticuerpos antifosfolípidos. Los más importantes son anticardiolipina, anticoagulante lúpico, anti-beta 2 glicoproteína 1. Estos anticuerpos están asociados al síndrome de antifosfolípido, una condición autoinmune caracterizada por trombosis arterial y venosa y complicaciones en el embarazo como los abortos recurrentes. Después empezamos con los tipos de anticuerpos bien explicaditos. Anticuerpos anticardiolipina son como los más comunes encontrados en los pacientes con el SAF. Pueden ser IgM, IgG, IgA, pero los IgG son los más comunes y los clínicamente relevantes. Después tenemos lo que es anticoagulante lúpico. Este es el anticuerpo funcional que prolonga el tiempo de coagulación, específicamente el TPT. Lo que hace es interferir con los fosfolípidos requeridos para la coagulación. Es uno de los marcadores más específicos del SAF y su presencia está fuertemente asociada con un riesgo de trombosis. Lo que es el anti-beta 2 glicoproteína 1 son anticuerpos dirigidos contra la beta 2 glicoproteína 1, la proteína plasmática que se une a los fosfolípidos. Estos anticuerpos también se asocian a un mayor riesgo de trombosis y complicaciones en el embarazo. Entonces, lo que es enfermedades asociadas, tenemos el síndrome antifosfolípido y después el lupus eritematoso sistémico. El SAF puede presentarse de forma primaria o secundaria, generalmente asociado al lupus eritematoso. Los criterios de diagnóstico del SAF incluyen los eventos clínicos, que es la trombosis y la complicación obstétrica, y la presencia persistente de anticuerpos antifosfolípicos, en las dos ocasiones separadas por al menos 12 semanas. Lo que es el lupus eritematoso sistémico, aproximadamente entre el 30 y 40% de los pacientes con lupus presentan antifosfolípidos, y estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar el SAF. Los métodos de prueba son anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico y el anti-beta 2 glicoproteína 1, que es lo que utilizamos nosotros en la alegría. En cuanto a la interpretación de los resultados, tenemos positivo para lo que es la AAF, la presencia de los anticuerpos anticardiolipina, lúpico o anti-beta 2 glicoproteína 1 en niveles clínicamente significativos en al menos 2 ocasiones separadas por 12 semanas sugiere lo que es el SAF, que es el síndrome, especialmente si existen antecedentes de trombosis o complicaciones en el embarazo. En pacientes con la enfermedad positiva y en eventos clínicos cumplen con los criterios de diagnóstico para lo que es el síndrome y se requiere una evaluación para iniciar el tratamiento preventivo o anticoagulante. Y lo que es negativo para anticuerpos antifosfolípidos disminuye la probabilidad de tener el síndrome, pero no lo descarta completamente en pacientes con síntomas sugestivos. En casos de alta sospecha clínica, la repetición de las pruebas y la evaluación de otros marcadores puede ser necesarios para el diagnóstico. En cuanto a las limitaciones de la prueba, la presencia aislada de la AAF sin eventos clínicos no puede ser suficiente para diagnosticar el síndrome, ya que los autoanticuerpos también se encuentran en infecciones crónicas, cáncer y personas mayores sin evidencia de enfermedad. La enfermedad puede dar resultados falsos positivos en infecciones como la sífilis, hepatitis y HIV, ya que esos pacientes pueden tener niveles elevados de anticardiolipina, que no son específicos a lo que es el síndrome antifosfolípido. La prueba debe repetirse cada 12 semanas para confirmar la presencia persistente de los autoanticuerpos y la diferencia en un resultado temporal y uno clínicamente significativo. Nuevamente repetimos el proceso que utiliza la alegría. Se destapa el 1 al 4, se deja el 5 al 8, el código bien legible, se invertían 10 microlitros, se dejan en el pocillo 1, se inserta la tira en la gradilla sys tray, las sys trays se ponen en la alegría en la posición que debe ser, se inicia la ejecución, él hace automáticamente todas las pruebas de conjugación dentro que ahorita explicamos y cuando completa el resultado lo imprime. Entonces lo que tiene la prueba es una mezcla de cardiolipina, fosfatildilcerina, fosfatildilnositol, ácido fosfatídico y beta 2 glicoproteína humana, todos altamente purificados, unidos a los pocillos de microtitulación. Entonces funciona igual que la ELISA que hemos estado viendo. Se hace un complejo antígeno-anticuerpo con la mezcla de los dos, después se hace una incubación, un lavado, se le agrega el conjugado enzimático que se une a este complejo antígeno-anticuerpo. Luego se hace una incubación, luego se hace otro lavado para eliminar todo el conjugado enzimático no unido y por último se hace la solución se le agrega el sustrato que provoca la hidrólisis, que provoca el color, que se mida a 650 nanómetros de absorbancia para saber cuál es la concentración.
Ahora continuamos hablando sobre los anticuerpos antitiroglobulina, anti-TG o anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, anti-TPO. Los anticuerpos anti-TTG y los anti-TPO son autoanticuerpos que atacan proteínas esenciales de la glándula tiroides y están asociados a enfermedades autoinmunes de la tiroides. El anti-TG está dirigido contra la tiroglobulina, que es una proteína precursora de hormonas tiroideas T3 y T4, y después la anti-TPO, que está dirigido contra la peroxidasa tiroidea, que es una enzima que juega un papel crucial en la síntesis de hormonas tiroideas al facilitar la incorporación de yodo a la tiroglobulina. Ambos anticuerpos son marcadores importantes para el diagnóstico de enfermedades como tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Ok, entonces hablemos un poquito de los autoanticuerpos. El anti-TPO interfiere con la producción de hormonas tiroideas, resultando en un hipotiroidismo progresivo, mientras que el anti-TG es altamente indicativo de enfermedad tiroidea autoinmune. Los métodos de prueba son el ELISA, que utiliza la alegría, y el inmunoanálisis de quimioluminiscencia, el CLIA. Para lo que es la interpretación de resultados, el anti-TG positivo, los niveles elevados sugieren la presencia de una enfermedad autoinmune tiroidea, aunque su relevancia clínica es menor cuando aparece el anti-TPO. Los niveles de anti-TG son útiles para monitorear pacientes con cáncer de tiroides diferenciado, ya que la tiroglobulina es una proteína tumoral en estos casos. En cuanto al anti-TPO positivo, la presencia indica un diagnóstico de tiroiditis autoinmune, siendo el marcador más específico la tiroiditis de Hashimoto, y también aparece en la enfermedad de Graves. Los niveles altos de anti-TPO suelen correlacionarse con un desarrollo de severidad de hipotiroidismo. Para lo que son las limitaciones de la prueba, tenemos variabilidad de los niveles de autoanticuerpos. Algunos pacientes con la tiroiditis de Hashimoto o enfermedades graves pueden ser negativos para anti-TG o anti-TPO, especialmente por las fases tempranas de la enfermedad. También tenemos la interpretación de las enfermedades neotiroideas. El anti-TG y el anti-TPO pueden estar elevados en pacientes con enfermedades autoinmunes sin enfermedad tiroidea clínica, lo que podría llevar a pacientes con interpretaciones incorrectas, sin la correlación con síntomas tiroideos. Por último, tenemos la influencia de la tiroglobulina endógena en anti-TG. Los niveles de anti-TG pueden estar influenciados por la cantidad de tiroglobulina presente en el suero, lo que puede dificultar la interpretación en el paciente con cáncer de tiroides. Nuevamente, como es un ELISA, se retira la primera parte del 1 al 4 de la porción de la tira de prueba de alegría. Luego se deja bien el código del 5 al 8, se pipetean 10 microlitros de muestras sin diluir, se colocan en el fondo del pocillo 1, se inserta la tira Cystray en la posición de Cystray, la Cystray en donde iba en la alegría, se pone a ejecutar y después él automáticamente imprime los resultados. La prueba funciona con que tiene tiroglobulina humana altamente purificada que está unida a los pocillos de microtitulación y como normalmente hemos estado hablando, sigue los pasos de formar el complejo antígeno-anticuerpo, después una incubación, un lavado para eliminar todo lo que no esté unido o unido de forma inespecífica, se agrega el conjugado enzimático para que se una al complejo antígeno-anticuerpo inmovilizándolo, se hace otra incubación, luego se hace un segundo paso de lavado para eliminar todo el conjugado enzimático que no fue unido, después se hace la edición del el sustrato enzimático provocando la hidrólisis y genera color durante la incubación. La intensidad del color se correlaciona directamente al complejo antígeno-anticuerpo y se puede medir fotométricamente a 650 nanómetros. Lo mismo para lo que es la peroxidasa tiroidea humana. Está altamente purificada, unida a los pocillos de microtitulación y funciona bajo las mismas premisas del pasado. Ahora tenemos que aprender sobre cómo diferenciar entre las enfermedades inflamatorias intestinales autoinmunes y las no autoinmunes. Entonces, iniciando con el indicador de inflamación activa, la calprotectina elevada en heces sugiere la inflamación en el intestino y es común en enfermedades autoinmunes como la enfermedad inflamatoria intestinal. También la diferenciación entre la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de intestino irritable se va a dar porque la enfermedad inflamatoria intestinal autoinmune presenta niveles altos de calprotectina, mientras que el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional sin inflamación significativa con muestras de hasta bajos niveles. La guía diagnóstica ayuda a reducir procedimientos invasivos como colonoscopías en pacientes sin signos de inflamación activa
optimizando el diagnóstico y el tratamiento. Muchísimas gracias por la atención, espero que les haya gustado la presentación y haya sido enriquecedor. Cualquier duda, para esto estamos.